Ahora. Salió lo rojito de arriba. Ya. Un micrófono nos están espiando. Bueno, uno sabe que ya que fuimos opositor al dictador de acá, vamos a tener... Nada lo va a asombrar. ¿Tú te llamas Fernando? No, José Orlando. José Orlando Pradenas. Pradena. ¿Cuál es tu otro apellido? Paredes. Paredes. Muy buenas tardes. No le voy a decir nada, buenas tardes. Bueno, nos encontramos con otro entrevistado acá en Radio San Ramón, que nos va a contar parte de lo que es la historia de la población lavandera, porque él llegó acá mucho antes que otros pobladores, así que yo creo que él nos tiene una parte importante. ¿Cuál es su nombre? Yo te conozco como el Nano. Mira, mi nombre es José Orlando Pradenas Paredes. Bueno, Nano es una historia política. ¿Por qué? Porque mi nombre político era Nano. Cuando estuve en el aparato clandestino del partido. Cayó preso mi hermano y fueron a avisar a la casa que el hermano del Nano estaba preso. Y mi mamá no pensó nunca que era Julio. Claro, no dijo, no, pues aquí no vivía el Nano, aquí vivía el José, el Conejo, porque así como cabro chico, porque tenía los dientes medio parecidos, medio salido, era el Conejo. Pero mi mamá nunca pensó que yo me llamaba Nano. Y salí como de ahí el Nano y después todo el mundo empezó a decirme Nano, mi mamá empezó, todo ya era el Nano y ya cuando ya me hice público como dirigente sindical, el Pradena y después, el Nano Pradena. Y quedé como Nano Pradena y hasta el día de hoy, hasta yo me creo en mi nombre Nano Pradena y muchas veces me preguntan ¿cómo te llamas? Nano Pradena en las cosas legales. Y después vuelvo a decir, no, en realidad mi nombre es José Orlando, así que eso. Y Orlando segundo nombre, o sea, José Sí. Debería decirte el Pepe. Pepe. El Pepe, bueno, el Pepe Pradena. Sí. Paredes. Oye, un poco la entrevista para los pobladores, para los auditores de Radio San Ramón, tiene que ver para que nos cuente un poco la historia, José, Orlando, dime Nano, no. O Nano, Nano, ya sí. Que nos cuente un poco la historia de la población y cómo llegaste tú, en qué año, a qué sector de la población lavandera. Mira, nosotros llegamos yo aproximadamente haber tenido unos 9 años cuando llegué a la población. Nosotros veníamos de otra población que era la 6 de Mayo, que queda alrededor de la Paulo de Roca, la Pintana, que es ahora lo que es la calle Los Martínez. Ya. Por ese sector vivíamos nosotros. Y mi papá, por casualidad, fue a ver a unos familiares a Puente Alto y se encuentra en el diario Puente Antino, el diario que salía el nombre de mi mamá, que había designado a un sitio, por Corby. No porque mi mamá nunca participó en lo que significó, digamos, los comités de allegados. Así que nosotros llegamos a la manzana 35, porque de tiempo era por manzana. Sí, entonces tu mamá tenía una libreta Corby. Libreta Corby. Y salió publicada como beneficiada, como los listados hoy día cuando Claro. salen los de Servio. Debe ser. Ya. Así que ahí llegamos acá. Y mi papá trabajaba justamente aquí en la población, ya estaban construyendo lo que era el alcantarillado para hacer el agua potable. En esta época estaban poniendo recién los tubos, una cosa así. Y mi papá le gustó el sector porque como era cerquita de donde estaba trabajando, mi papá era cantarillero, mi papá fue dirigente del sindicato de cantarilleros también. Ya. Y militante del Partido Socialista, mi papá en esa época. Lindo partido. Bueno, llegó y lo encontramos cuál era la manzana 35, sitio 15, hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Y era difícil llegar a la población, entrar a la población, porque se entraba por el paradero 25, que había una comisaría ahí en el 25, y la calle, lo que es ahora Américo Vespucio, era como una calle angosta y que se llamaba Manuel Rodríguez. Ese nombre tenía la calle, que ahora ya es ancha y todo, se llama Américo Vespucio. Y acá, justamente donde estáis haciendo la entrevista, estaba un establo
que estaba la lechería y todo, y por aquí nosotros entrábamos, nos veníamos, y había un canal que atravesábamos el canal, y llegábamos a la lechería y cruzábamos hacia la población. Bueno, era difícil porque no teníamos agua, porque no había nada de agua. Y el agua que había que ir a buscarlo, teníamos que ir a buscarlo a las 3 copas, que ahora queda una sola, pero eran las 2 copas que estaban ahí, aquí en Américo Vespucio. Y ahí íbamos a buscar agua aquí, y a veces llegaban los bomberos a dejarnos agua. Y ahí salíamos todos con los baldes, porque en ese tiempo eran baldes, no había los bidones ni nada, eran baldes. Y ahí llenábamos los baldes y teníamos agua potable para bañarnos. Y después, ya al mes o 2 meses después, ya había un tubo, una cañería de PVC, que pusieron cañería ahí para sacar agua, pero ahí había que levantarse a las 4 de la mañana para poder llenar el balde porque llegaban gotitas y gotitas, porque la presión no era lo suficiente. ¿Y ahí se juntaban a hacer vida social mientras No, éramos cabros chicos, así que ahí los vecinos, éramos todos los vecinos, los conocíamos nomás y así. Y no teníamos luz tampoco. De ahí se empezaron a organizar los comités, porque ellos ya venían organizados los comités, venían de 4, 6 o 7 manzanas, y ellos empezaron a organizarse y empezaron a juntar plata para tirar cable. Y tirábamos cable para acá a la calle Manuel Rodríguez, que se llamaba, que era la única calle que había que tenía luz, y de ahí tirábamos luz para allá, pero es que la luz no alcanzaba a llegar a nada, pues si llegábamos a una pequeña ampolletita que... Había que hay tensión, porque está lejos para allá. Claro. Y más encima la cantidad de gente que se colgaba a esa pura línea no era lo suficiente, así que no había luz, mejor dicho, y de lo que más teníamos eran las velas y los chonchones. Chonchones era 2 tarros a carburo, que le echábamos un poco de agua, bien cerrado con alambre y se le prendía, y eso era la iluminación que había en ese tiempo, que ahora por ningún motivo no usar el carburo porque explota y es peligroso, pero en esa época estaba todo permitido. Así que así llegamos a la población nosotros. ¿Hiciste alguna vez explotar el tarro de café con carburo, no? Sí. No, pero después cuando ya era más grande. Ya. Más grande. Más grande. Sí, pero así, ¿a los cuántos años llegaste? Yo llegué a los 9 años. 9 años. Claro. Ya, la población, toda donde estaba haciendo la entrevista, todo esto era aquí, como digo, era el establo. Y la población recién empezaba desde Goicolea para allá. Oye, aquí estaba el establo, en aquí es donde estamos sentados ahora. Aquí estaba el establo. O sea, aquí habían vacas. Habían vacas y habían unos pinos. Ya. Grandes, unos pinos grandes, y que llegaba gente a cortar, en tiempo de Navidad llegaban a cortar el pino para salir a vender, porque en ese tiempo se usaba el pino natural para la Navidad. Para hacer los arbolitos de Pascua. No, bueno, ahora es todo artificial, pero en ese tiempo se usaba eso y ahora es ilegal usamos andar cortando los pinos. Sí, pero en ese tiempo era la tradición. Era la tradición. Oye, me hablabas un poco de cómo se fueron llegando en distintas fechas los distintos sectores, y tú te acuerdas más o menos cómo se llamaban incluso las manzanas y los distintos comités. Sí, bueno, digamos, todo el sector de Alpatacá, hasta el sector hasta llegar a Avenida Vicuña Maquena, excepto nosotros, estaba lo que era el comité las Brisas, así se llamaba Brisa. ¿Por qué? Porque pertenecían a un club deportivo que eran de acá de San Ramón, que la calle Brisa, que está en San Ramón, ahí se formó el comité, se llamaba Las Brisas. De Vicuña Maquena hacia el sur, también 4 o 5 manzanas, justamente donde el sector donde estabas viviendo tú, se llamaba Gabriela Mistral. Y así diferentes comités que fueron llegando. Y bueno, así fue naciendo la población. Yeah. Al tiempo después, en el año 70, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, apareció la 26 de enero. La 26 de enero no se hizo aquí en La Bandera. El campamento 26 de enero fue en el año 69 y se hizo donde está ahora lo que es la calle San Francisco con Venancio Leiva. Era un potrero que había ahí. Y ahí se hizo la toma la 26 de enero. Y con todas las movilizaciones, las marchas que se hicieron, que hacia Corvi, se ganaron y ahí fueron destruidos la 26 de enero y la dividieron. La dividieron en 3 sectores. El primer sector es que justamente Goicolea hasta Marcelo Lillo, parece que se llama esta calle,
hasta San Francisco, venía la bandera, ese era el fuerte de la 26 de enero. Barceló Lira se llama. Barceló Lira. Sí, sí. Y de ahí el otro es de Almirante La Torre, como 5 manzanas más que le entregaron en los sector, que era la 26 de enero. Y el otro grueso se fue todo para el cuarto. Y estaban dirigidos por líderes. El primer sector, pongamos, toda la toma, pongamos, era el líder Víctor Toro. Pero Víctor Toro pasó después a ser parte de la Dirección Nacional del MIR y se fue y dejó a cargo, no dejó a cargo, salieron otros líderes a cargo, que fue Contrado, a cargo de todo lo que era el sector, este primer sector y tercero, que era el que coordinaba, y para el cuarto estaba la compañera Pelusa. Pero después estaba la coordinación, pero quedaron personas a cargo de los, como líderes, pongamos, del parte de la 26 de enero. Y así nace la 26 de enero, no es que la 26 de enero se haya fundado aquí en La Bandera. Ya, se fundó afuera y llegaron acá. Claro, ya designado a los sitios. Ya. Qué importante. Oye, ¿cómo se vivió en ese tiempo? Tú eras niño de todas formas, pero ¿cómo se vivía en ese tiempo la vida? ¿Cómo era la vida acá, Nano? ¿Cómo jugaban? Mira, yo llegué a estudiar a un colegio que está en la calle Riquelme, con Aurora de Chile, por ahí, no está el colegio ahora, el grandote, que no me acuerdo cómo se llama. En la Nihue. Ese se llamaba el colegio 111, que me acuerdo de, y llegábamos ahí. Era unas salas de tabla y no había mesa ni silla, pues cada uno llegaba con una mesita, llegábamos con unas sillas de madera, pongamos banca que se llamaba en ese tiempo, llegábamos ahí y lo ocupábamos ahí como para hacer las clases. Y así sí. Me acuerdo que íbamos a estudiar ahí. Y habían profesores con clase social que nos enseñaban, y también nos fueron enseñando, pongamos, todo lo que fue el trabajo, pongamos, matemática, castellano, pero también nos fueron enseñando la formación social, de qué es lo que éramos nosotros, pobladores, que nos fueron enseñando todo lo que fue el movimiento sindical, el movimiento pobladores, y fueron entregando, pongamos, lo que era la educación de clase. Qué interesante. Oye, un poquito más adelante, una vez ya instalada la población en distintos sectores, ¿cómo se fue formando esto, la historia un poco del policlínico, de las calles? Además, no sé si te acuerdas los nombres de la calle, porque Almirante La Torre no se llamaba Almirante La Torre. Claro. Mira, la toma de, pongamos, el policlínico La Bandera nació por una lucha que se dio, que primero fue en el tiempo de Frei, que donde está la comisaría ahora, los pobladores de la 26 de enero, porque fueron ellos los que organizaron, se tomaron el retén, exigiendo que se hiciera ahí el policlínico, porque era más importante un policlínico que tener a Carabineros acá en la población. Porque mucho más importante es la salud que la represión y cuidarnos, porque la organización que había en ese tiempo se daba para que los pobladores se organizaran, porque estábamos todos organizados. Se tomó eso, vino Grupo Móvil, que en ese tiempo se llamaba Grupo Móvil, fue muy fuerte la represión y cuestiones, la gente la 26 de enero arrancaron para acá, para el primer sector donde estaban, y ahí se organizó y todo. Y eso significó que muy pronto empezaron a construir el policlínico. Y el policlínico se lo agradecemos, pongamos, oficialmente fue a la 26 de enero, porque fueron ellos los que bajo esa lucha, bajo esa presión, se hizo el primer policlínico aquí en La Bandera. He escuchado harto que sí, ese policlínico fue un logro importante dentro de lo que se estaba haciendo en la instalación de la vida social y de la población de acá de La Bandera. Nano, de los dirigentes que habían en ese tiempo, ¿tú recuerdas cómo los veías? Porque tú eras un poco menor, ¿cómo veías a los dirigentes en ese tiempo? Mira, yo me acuerdo de que nosotros con mi hermano nos arrancábamos acá al hoyo, porque lo que era ahora el policlínico era como un hoyito que había, porque antiguamente había sido un tranque. Cuando llegamos ya no existía ese tranque, pero sí estaba el hoyo. Y veníamos a jugar acá y veíamos cómo
se organizaba la gente la 26 de enero y ahí nosotros nos gustó la idea y empezamos a participar con ellos también un poco. Porque se daba la organización y venía gente de la universidad a visitarnos y nos enseñaban tipo de organizaciones, pues organizar a los jóvenes, a los niños, jugábamos, como éramos niños jugábamos, éramos niños, pongamos, porque 11, 12 años en ese tiempo era niño, no es como ahora que ya tienen otra mentalidad, son más despiertos. En ese tiempo éramos más cerrados, todavía no creíamos mucho en lo que los niños ahora creen, que todo lo que es la libertad. No, claro. Y eso, hasta cuando llegó el golpe. De eso, ¿dónde estabas tú el día del golpe, Nano? Mira, yo en el golpe, te voy a contar un poquito. Acá habían dos tipos de organizaciones. Primera organización era organizada por el Partido Comunista y el Partido Socialista en algunas manzanas donde no figuraba la 26 de enero, que era la JAP. Y después había otra organización que era efectivamente delicada por el MIR, que era la Canasta Popular, que eran dos tipos de repartición de alimentos. La JAP repartía como grupo familiar, repartía la mercadería que llegaba. Y la canasta familiar era según la cantidad de gente que vivía como familia. Si uno tenía 5 niños, le tocaba más que a otra familia que le tenían 2 niños. No, claro. Era para ser más justo. Era más justo. Pero también, como era una lucha política, se daban eso. Por ejemplo, en mi casa se generó un conflicto, porque mi mamá le gustaba más la cosa de la canasta popular y mi papá era dirigente de la JAP, acá en la bandera. Ya. Y habían peleas. Pero eso se dio, pongamos. Y para el día del golpe, ahí me tocó, pongamos, encontrarme en una cola. Yo estaba porque nosotros después nos organizamos, como ya éramos más grandes, yo ya tenía como 13 años, y salíamos a hacer las colas del pan. Íbamos a diferentes panaderías, por ejemplo, las panaderías cercanas que habían acá, era una que está en el 27, con Vicuña Maquena. La otra, ahora no existe esa panadería donde está el liceo que pongamos, ¿cómo se llama este liceo que están acá? Los que están por Goicolea llegando por aquí, por Vicuña Maquena para allá, no. ¿Cómo se llaman? Ya, pero todos los liceos que están por Vicuña Maquena. Ahí había una panadería. Ya. Y la otra panadería era la panadería La Granja, que también existe todavía. Que eran las más cercanas y también nos pegábamos un pique de repente para allá, para Franklin, para cualquier lado. Pero la idea era conseguir pan, para llegar con pan para la casa. Y ese día a mí me pilló justamente aquí en el 25, haciendo la cola con los amigos. Nos encontramos tipo 9 de la mañana, nos venimos a enterar que había un golpe. Nosotros tampoco sabíamos que no era un golpe, porque claro, ya tenía un poco de idea, porque ya lo habíamos vivido el tancazo. Y como niños tampoco cachábamos mucho, pero ya sabíamos lo que significaba que los milicos querían tomarse el poder. Y ahora esperábamos que iba a aparecer nuevamente un PRAC y que iba a defender a Allende y eso, nunca nos imaginábamos eso. Bueno, compramos el pan, al ratito vimos pasar los milicos disparando, las tanquetas y cuestiones, porque finalmente los milicos de acá de la Fuerza Aérea, porque era lo más fuerte que había militarmente en esta zona. Y llegamos a la casa y recién mi mamá preocupada, empezamos a sentir después como a las 11 de la mañana o menos, empezamos a sentir los bombazos. Y que fue, digo 11, pero en realidad fue más tarde, digamos, que fue cuando empezaron a bombardear La Moneda. Y ahí empezábamos a escuchar la radio. Y ahí en la radio empezaron a transmitir y ya se terminó la radio Magallanes, que es la que escuchábamos nosotros. Y se acabó la transmisión y iba a poner pura música militar y a los milicos a dar órdenes, bandos y cosas. Y nos llegaba mi papá. Mi papá recién llegó como a las 5 de la tarde con un amigo que no alcanzó a llegar a su casa y que llegó a dormir a la casa, que al otro día tenía que irse. Total, tuvimos 3 días con el compañero ahí en la casa porque hubo toque de queda y nadie se podía mover para ni un lado. Y eso, así viví los primeros días de la toma. Del golpe.
del golpe militar. Sí. Como a las 2 o 3 semanas, ya después del 18 de septiembre, no me acuerdo la fecha exacta, mi papá ya haya vuelto a trabajar, ya de cuestiones, y de repente mi papá a las 6 de la mañana, porque las casas de nosotros eran puras chozas nomás, de madera, con fonola. Acá había que ser un poquito más nate para tener un pizarreño, pues era pura fonola. Y nos encontramos con la bulla de las tanquetas. Mi papá dijo, oye, están rodeando las tanquetas a la población y no nos dejan salir. Volvimos ahí mi papá nos levantó a todos, dijo, ya tranquilo, no se asusten. Y hay que empezar a quemar los libros. Ahí mi mamá empezó a quemar libros de Pablo Neruda, de Allende, porque en ese tiempo yo creo que eran muy pocas las casas que no tenían libros, porque casi todos teníamos libros para leer, porque que era la forma que pongamos con que nos educábamos, el libro de la Quemantuc, que era principalmente, mi papá siempre llegaba con libros y cuestiones y nos obligaba a leer. Así que empezamos a quemar los libros y cuestiones y a tirarlo al baño, que en ese tiempo todos teníamos baños pozos, no sentía alcantarillado. Y ahí tiramos los pozos, ya como a las 8:30 de la mañana aparecieron los milicos por todos lados, que todos los mayores de 13 años salieran a la calle con las manos arriba. Buena mierda, a mí me tocó salir, ya tenía 13 años, salí a la calle y perdóneme que esta weá me... Ya. Salimos a la calle y de ahí nos pusieron las manos en la nuca, en trote, con milicos trotando con nosotros y nos trajeron a este lado. Pero antes, miré yo el espacio, antes todo lo que era, estaban construyendo estos edificios. Ya habían casas entregadas, ya digamos, departamentos entregados, que se llamaba Carlos Cortés. Carlos Cortés fue un ministro de Allende, que me parece que fue el ministro de Vivienda. Y por eso se tenía ese homenaje, Carlos Cortés. Supe que este alcalde en un momento quiso cambiar el nombre, pero los concejales no le aguantaron porque en realidad a los milicos se les fue, pero sí al alcalde que tenemos actual quería ya cambiar este nombre. Y por eso se llama Carlos Cortés. Y aquí, bueno, aquí tuvimos todo el día, pongamos, en fila, se paseaban los milicos, se llevaron presos, yo creo, una cantidad enorme de hombres, de mujeres. A los más jóvenes nos hacían trotar ahí mismo, que trotábamos, hacer sapitos, y cuestiones, para entretenerse ellos. No, una consulta. No. A ustedes los sacaron, eran niños, a los papás ya más grandes los trajeron a todos para acá, a todos igual. Para acá. ¿Para dónde? Y después los mandaron a todos para la casa y hubo un cierto número de personas que gran cantidad. Que se fueron detenidos. ¿Y esos detenidos dónde fueron? Bueno, fueron repartidos a los regimientos. Y de los regimientos fueron distribuidos, por ejemplo, acá líderes de acá que yo me he enterado, fueron repartidos, por ejemplo, a lo que es, pongamos, acá en departamental, 3 Álamos, 3 y 4 Álamos, que eran las 2 cárceles que ahora actualmente siguen siendo cárceles, pero de menores. Y ahí se llevaron, por ejemplo, a Contrao, a Víctor Toro, a muchos líderes del Partido Comunista y todos se los llevaron ahí. Otros pasaron a La Fache, otros pasaron para Chena, y lo distribuyeron la suerte que tuvieron, se fueron destruidos. Según el camión que llegaba, digamos. Y mucha gente no llegó, cosa que todavía hemos estado averiguando para dónde, si se fueron exiliados o siguen siendo desaparecidos, porque muchas familias con el miedo nunca contaron nada. Hasta el día de hoy hay gente que todavía no cuenta por sus familiares, que recién se está como descubriendo e investigando, pongamos, si realmente cuánto gente tenía desaparecida tenemos acá en la zona, porque antiguamente no era San Ramón, era La Granja. Yeah. Era La Pintana, la Granja y San Ramón era una sola comuna y se llamaba La Granja. Sí, claro. Esa grande. Claro. Después, de contarte un poco, ir avanzando, después como a los pocos meses, ya estaba estudiando ese día yo ahí en el colegio ese, y vimos que los milicos tenían rodeado el 4º sector. La bandera fue allanada 2 veces.
El cuarto fue al que más duro le dieron. Motivo era porque precisamente todavía estaban funcionando gente de Ermira ahí, cuestión, y ese fue uno de los motivos que se daba, pero más allá no te lo puedo asegurar cuál fue el motivo exacto, que por qué el cuarto sector fue 2 veces allanado. Y estamos hablando de eso del mismo año del golpe, meses... El mismo, después fue como a los 3 meses, 4 meses. Y después, bueno, después hubieron allanamientos selectivos. Por ejemplo, supimos después que hubieron muchas casas ratoneras acá. Por ejemplo, la familia Castillo, que eran realmente dirigentes activos también de la 26 de enero, sirvió como ratonera para buscar a los familiares y cuestiones. Ahí estaba funcionando, ahí pasaban la noche entera, gente secuestrada ahí, esperando que llegaran los familiares para poder ser ya detenidos. Contreras, Krasnov, todo. Llegaban a donde la familia Castillo porque esa casa fue ratonera y no fue la única, hubieron muchas dentro de la bandera. Explícame un poco cómo es eso, ¿qué es una casa ratonera? Mira, la ratonera era una casa donde vivían las familias tranquilamente, llegaban a allanar los milicos, del servicio de inteligencia que tenía, que era la DINA en esa época, y ellos se quedaban ahí y hacían como vida normal. La familia no salía para afuera, pero te vivían así como vida normal nomás, así, esperando que llegaran los familiares, pongamos a quien andaban buscando, que llegaran a la casa para ya tomar los detenidos. Pero los que estaban ahí estaban detenidos porque no podían hacer nada, porque si estaban los milicos ahí mismo. Secuestrados dentro de su propia casa. Su propia casa. Eso se llama ratonera. Ya. ¿Esos casos se dieron mucho en la bandera? Sí, hubieron varias. Yo te nombro una, pero yo sé que hubieron muchas. Por ejemplo, la familia Silva también, que también sirvió como casa ratonera. Para el cuarto yo sé que hubieron casas también. Acá en el tercer no tanto, pero en el cuarto y en el segundo también supe que una familia, pero todavía no me acuerdo el nombre de esa familia, que también sirvió como casa ratonera. Nano, en esta época ya de resistencia, de alguna forma, cuando ocurre toda esta violencia del dictador, de lo que son las dictaduras, la resistencia, ¿cómo se fue generando acá? Porque tú en algún momento también ingresaste también a la resistencia. Mira, todo se dio muy poco. Obviamente partimos un poco con las comunidades cristianas. Que sirvieron. Al alero de ellos, fuimos creando centros juveniles, centros culturales y cosas así, pero muy poco a la alera de las comunidades cristianas, con un trabajo social, que llegaron curas con un compromiso social, precisamente extranjero. Acá llegaron 2 monjas, que son hitos de acá de la bandera, que a los más viejos los podemos recordar, que es la Ita y la Carla. La Ita y la Carla eran unas monjas que crearon mucho trabajo social en la zona, creando, comités de mujeres, a aprender a tejer, a crear, maneras de que la gente empezara a aprender el tipo de organización, porque en ese tiempo estaba prohibido hasta juntarse de a 3. Yeah. Y había que, perder ese miedo. Y se creó esas monjas y cuestiones. Esas monjas, ellas después fueron trasladadas del país, se fueron a El Salvador, y en El Salvador fueron asesinadas. Eran unas monjas muy comprometidas con la lucha de clase. También llegaron curas acá, que podemos olvidar, el cura Claudio, el cura Andrés, que también bajo el alero de ellos, también se fue creando organización. Y yo ya, en esa época, estaba militando en el MIR, cabro chico, y me designaron a trabajar acá en la bandera a crear las compras juntos. Compras juntos era que nos juntábamos, diferentes familias, decíamos vamos a juntar entre todos, vamos a comprar un saco de azúcar, un saco de arroz y cuestiones, y comprábamos por mayor y después lo repartíamos. Eso se llamaba los compras juntos. Y que se fue dando en muchos sectores, obviamente eso estaba liderado obviamente por Manuel Vergara, el padre de los hermanos Vergara. Y eso fue dando tipos de organización, gérmenes de organización. También nos ayudaron mucho en ese tiempo. Los otros cristianos, que son los cristianos, están en el cuarto, lo que hay una iglesia, que son los luteranos. Los luteranos también ayudaron mucho en ayudar tipos de organización.
Bueno, hasta el año 80 y... me parece que 81, 82, no me acuerdo bien la fecha. En la zona sur general se generó una toma de terreno organizada por Esmir, que fue la primera toma que se hizo en dictadura y que se hizo en La Bandera, que se hizo justamente donde está ahora el Policlínico Gabriela Mistral, la plaza de Miguel Enrique, en todo ese sector, porque en ese tiempo no existían las Casas Blancas. La única población que existía, que ya se la habían tomado los milicos, se la tomaron porque en realidad nadie pidió permiso, nadie. Los milicos construyeron la aviación, construyeron unas casas que están en la Almirante de la Torre, ese sector era de la aviación. Estaba protegido por ellos, pero todo lo que más eran las canchas, y ahí se quiso la primera toma, que fue la toma del 26 de octubre. Esa fue una toma muy represiva, que esa toma, la gente que alcanzó a arrancar, se arrancó a la capilla, porque había una capilla ahí donde está la Junta de Vecinos actualmente del cuarto sector. La 3D, donde está la Junta de Vecinos 3. Claro, de ahí se hizo la capilla, y ahí llegó la gente, y ahí la gente sobrevivió varios meses, cuestiones hasta que tipos de organización, de lucha, le entregaron algunos sitios que se fueron de la población. Bueno, yo perdí contacto de esa gente. Esa fue la primera toma que se organizó en la población. Y ya se empezaron a organizar también las ollas comunes. Aparecieron gérmenes de ollas comunes, realmente en la capilla, en el cuarto sector, por la hambruna, la hambruna de los 80, que cuando ya vino el quiebre de toda la industria nacional, empezó a haber mucha hambruna, apareció la empresa, pongamos, populares, que era creada por el dictador, que fue el PEN. Después del PEN vino el POC, y después vino el PIN, que me acuerdo de que fue otra, pero ya, el tiempo en el PEN y el POC, la gente solamente trabajaba, no alcanzaba esa plata ni siquiera para el pan. Y se empezaron a crear las ollas comunes, y ahí se hizo la primera olla común en el cuarto sector, que ahí aparecieron algunas líderes, que fue gente, pongamos, por ejemplo, las dos Racas, que ya están fallecidas, que es la Raquel del Moño y la Raquel Flaca, que eran las dos viejas. Más aparecieron gente, por ejemplo, la Patito, gente que se fue, que ya tenía que ya perdió el miedo ya, y que se estaban organizando y fueron formando la primera toma de conciencia, junto Claro. con los juveniles. Hasta el 83, que se hizo la primera, porque había muy poca organización, aquí no existía organización, por miedo. Hasta que se generó la primera protesta nacional, porque fue protesta nacional, que fue organizada por el cobre, por los trabajadores del cobre, en manos de Guillén. Y aquí se dio cuenta la explosión de la población, la hambruna que había, y la gente salió toda a la calle, bueno, a nivel nacional. Nos tomamos las calles con barricadas y cuestiones, y ahí recién empezó el tipo de organización, un poco de general. Y empezaron a crear los centros culturales, centros juveniles, y empezamos a tener más conciencia social. Hasta cuando vino también la explosión del POC, que nació en Pudahuel, pero aquí se generó aquí en lo que fue la granja, porque era la granja, se generó todo lo que fue la explosión del POC, y ahí ya nacieron las ollas comunes ya más masivas en todos lados. Y así se fue el tipo de organización en la lucha, pongamos, que se fue dando al principio de la dictadura. En ese tiempo, el año ya 85, 86 ya fueron insostenibles el movimiento social para la dictadura militar, y luego se busca una salida más democrática, finalmente un poco pactada entre la gente política de ese tiempo, porque yo te digo la cantidad la lucha estaba desatada por todos lados, había que, con el hambre la gente se daba toda una lucha, un poco enano, y también una cantidad enorme de muertos, porque la represión era muy cruel. Un poco en eso, tú recordando un poco a los dirigentes, no sé, los dirigentes de esa época, de la época de las capillas, ¿tú recuerdas algunos nombres? Sí, pongamos a Iván, que está fallecido, que fue un líder, pongamos, joven, que le gustaba estar manejar las cosas en las ollas comunes. Teníamos también, bueno, las dos Racas, teníamos que los nombres me recuerdo, que he perdido la memoria, pongamos, los nombres, justamente porque en tiempo de dictadura
nos metimos tanto el chip que no acordarnos de nombre que hasta el día de hoy me pasa, todavía lo tengo metido como cosa de no acordarme nombre. Por ejemplo, hasta a ti de repente te veo y no me acuerdo el nombre tuyo, porque el chip es tan fuerte que los metimos que se nos olvidan los nombres, aunque uno sabe de cómo se llama, pero no lo puede nombrar, algo me pasa. Y pues los nombres no me puedo acordar, de repente no me acuerdo. Oye, eso parece, mira, un poco parece un chiste el tema de no acordarse los nombres de los compañeros, pero es algo real. Ustedes en el grupo, digamos, más del MIR, los grupos más de izquierda que fueron más reprimidos, y en algún momento también se fueron educando en torno a lo que era la tortura, la forma que tenía el régimen de sacarle información. Ahí había un curso que se llamaba el DIT, Detención, Interrogación y Tortura, en el cual efectivamente hacían el curso era cómo olvidarse los nombres de los compañeros en el momento de ser interrogados. O sea, hubo también preparación de los grupos de izquierda en función de lo que era la represión. Sí, mira, sí, hubieron muchos cursos, muchas cosas, pero en algo sirvió y en otra cosa era imposible. Yo te digo, yo hasta el día de hoy se ha generado en muchos lados y, gente que dice, no me meto con este porque un sapo se quebró, denunció cuando cayó preso y acusó a tal compañero. Yo creo que hay que estar en el momento de la tortura, que fueron terribles, para ver cuánto uno aguantaba. Yo sé que gente que cayó detenida que se quebró, porque la tortura era demasiado fuerte y nosotros teníamos algo, digamos, los miristas, obviamente, yo creo que no solamente los miristas, sino todos los militantes de izquierda revolucionaria, teníamos una cosa de tratar de aguantar mínimo 24 horas, de aguantar la tortura 24 horas, para darle tiempo a que los otros compañeros pudieran saber que estabas detenido y pudieran replegarse. Porque la tortura era muy difícil aguantarla. De alguna manera te quebraban, por último, a las mujeres las violaban, a los hombres los violaban, diferente. Usaron niños también para poder, a las mujeres le llevaban, secuestraban a sus niños y cuestiones, y le decía, bueno, habláis o no habláis, y no quería hablar, bueno, a tu hija la vamos a violar, o la vamos a hacer. Niñas de 7, 8 años, imagínate, qué madre va a querer aguantar que tu hija pasen esa tremenda tortura. Aunque tengáis la conciencia política que tengáis, primero uno es humano. Y nadie va. Y eso por digo, cantidad de tortura, corriente, la cantidad de. Y por eso te digo yo, hasta el día de hoy yo no puedo apuntar a nadie de decir tú fuiste sapo, te quebraste, algo así, porque hay que estar en el momento de la tortura. Y el que no la vivió, mejor que se calle. No, claro, de todas formas yo creo que cuando uno piensa hoy día en las noticias y ve los crímenes atroces que se cometen estos movimientos que vienen del extranjero y en Chile, que le llaman Tren de Aragua y otros, la dictadura militar hizo ese tipo de acciones contra su población en Chile en los tiempos que estuvieron. Y no en contra de la delincuencia, sino que fue en contra de la gente que verdaderamente se organizaba. Sí. Porque, Nano, para que ya vamos terminando un poquito esta entrevista, para justamente contigo hacer que lamentablemente hoy día, y esto ya parte de la historia, somos todos, la gente que lucha pasó a ser la mala, porque la televisión y los medios de comunicación nos muestran así. Los niños que se queman en el INBA hace poquitos días son los malos. Los que van a luchar al centro son los malos. Los que tuvieron estallido social son los malos. Sin embargo, está intacta la FP, la educación pagada, la salud, la ISAPRE, todas las empresas que ellos tienen, no se ha cambiado. El agua sigue privada. No tenemos derecho a nada, no hemos avanzado nada. Sin embargo, los malos somos nosotros y somos los más reprimidos y seguimos siendo reprimidos de una forma u otra en la sociedad. Viendo toda esta realidad, Nano, ¿cuál es tu mensaje a esta altura para la sociedad actual? Cuando estos niños, de alguna forma, uno lo dice, los políticos de hoy día, que tratan de hacer política, pero están metidos más en la farándula que en la realidad social. ¿Cuál es tu mensaje para ir terminando ya la entrevista? Mira, aquí hay que verse los tipos de poderes que existen aquí en Chile. Uno conoce el poder judicial, el poder legislativo y el poder político. Pero existen otros poderes que no los nombran y que son mucho más importantes que los que se están viviendo, que es el poder de la prensa. Es el que maneja ese poder, maneja la mente del ser humano. Tú veis que la prensa, como
de alguna manera tiene comido todo lo que es, pongamos, el apoyo a lo que es el capital. Y en eso hay que estar preocupado, porque tú ves quiénes son los malos en la prensa, que te da, y no te va a nombrar nunca, pongamos, lo que es, pongamos, los derechos, lo que realmente necesitamos los pobladores de Chile, los trabajadores de Chile. No te va ningún instante a tirarte flores, sino que te va a meter farándula, y el resto es darte. Todo el que lucha ya es un delincuente, porque está atacando su bolsillo, de los poderosos. Y por eso y es lo que tenemos que aprender hoy día, es volver a organizarnos en diferentes formas. Por ejemplo, los estudiantes en sus colegios, los jóvenes que ya en las universidades, en los barrios, los trabajadores ya aprender el miedo y tratar de organizarse en los sindicatos, y es generando educación política, porque eso nos hace falta. Por eso nos han zumbado, por eso nos han hecho mierda. Hoy día, en los plebiscitos, pongamos, de la nueva Constitución, cómo vimos la ignorancia de nuestro pueblo. A mí me tocó ver vecinos que decían: yo voy a votar rechazo porque los comunistas nos van a quitar las casas. Y yo quedaba mirando, ¿qué casa te van a quitar a ti si tú estás arrendando? Y estaba cuidando, ¿por qué? Porque su patrón tiene 2 o 3 casas, y que con mucho esfuerzo ha tenido 3 o 4 casas. El esfuerzo que ha tenido, que ha sido explotar a él mismo como trabajador para tener esas 3 casas, y él vive siendo allegado. Veíamos la cosa de la salud y todo. Por eso te digo, el mensaje que hay que hacer, que la gente vuelva a perder el miedo y aprenda a organizarse. Sí, Nano. Yo creo que lo que tú dices parece casi una arenga política, pero tiene mucha razón en el sentido de que si tú tienes un hijo hoy día, todos estos jóvenes que no puedan escuchar a lo mejor, o los papás, tienen que pensar en lo siguiente: ¿cuánto es el sueldo mínimo? Pueden ser, no lo sé, pueden ser 500 lucas, 540, ¿no? 510 más o menos. 510. Bueno, lo que sea. ¿Cuánto cuesta una casa hoy día? Ninguna casa cuesta menos de 100 millones de pesos. El auto está por sobre los 10 millones. O sea, la educación, ninguna carrera, no da las que esas que a los que nos dan opciones a los chicos para que vayan a estudiar, que le dan un título y después no encuentran pega en ninguna parte, que han inventado una cantidad de CFT, cuestiones técnicas que el Estado le ayuda a pagar esa carrera, que no le van a encontrar pega en ningún lado. Entonces, si ganan un sueldo mínimo, la casa cuesta 100 millones de pesos, o sea, obviamente están muy lejos de lograr ese objetivo. O sea, los chicos que vienen para adelante no van a tener derecho a la vivienda, porque que cada vez se hace más difícil obtenerla. Entrar en el registro social de hogares para postular cuesta mucho. O sea, vamos un poco a lo que es la explosión inmobiliaria que ha ocurrido en todos los países del mundo, donde las casas llegan a costar, hoy día cuestan 100, pero le aseguro yo que estas casas van a llegar a costar 500 millones de pesos en un decenio más. Entonces es imposible que nuestra gente pueda tener. Entonces por eso es importante lo que tú planteas, casi como una arenga, porque eso es lo que hay que educar a la juventud y que se organice. Eso, Nano, un poco para que te vayas despidiendo, un mensaje para la población lavandera, que en la cual has vivido toda tu vida. Mira, yo a la población, especialmente a los pobladores, a mis vecinos, les pido que abran los ojos. Que no porque el joven, el poblador, sale a la calle en batucada o diferentes maneras de trabajar, están metidos los traficantes. Yo creo que el traficante le interesa, el verdadero traficante le interesa de que el pueblo sea un pueblo ignorante. Y creo que se saquen de la mente que nosotros todos los que somos organizados, que estamos luchando, somos traficantes, porque hoy día el que nos está gobernando en nuestra municipalidad, si nosotros estamos con él o no estamos con él, somos traficantes. Todos los que están en él son muy buenos, son los pobladores, son los que están luchando por la nación. Y los que estamos en oposición a él somos traficantes, somos los delincuentes, somos esto. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que tenemos que perder el miedo
y que si llega a futuro tener una alcaldesa, un alcalde, que sepa defender lo que es la población y hacerla crecer. Hoy día la población está siendo cuestionada a nivel nacional porque cualquier poblador que llegue a conseguir con su currículum buscar una pega, le da miedo decir soy de San Ramón porque va a ser acusado, usted viene de la comuna de los traficantes. Porque esto ha hecho el señor alcalde y yo creo que realmente nos llega a dar miedo. ¿Qué les espera a nuestros hijos? Pongamos un futuro cuando salgan a buscar trabajo. Eso. Muchas gracias. Esa ha sido la entrevista hoy día a José Orlando Pradenas Paredes. Y nos encontramos en otra entrevista en la Radio San Ramón y agradecemos su sintonía. Muchas gracias. Nos vemos.